Queridos hermanos, qué alegría que podemos estar reunidos en esta mañana de domingo alrededor de la palabra del Señor, que como siempre es de refrigerio para nuestra alma. Y hoy continuamos con nuestra serie acerca del Espíritu Santo, de su obra, de su naturaleza, de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de él. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 18 en adelante, lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y el Señor está allí hablando con sus discípulos aquella noche del jueves antes de ser entregado por Judas Iscariote. El Señor les está hablando a los discípulos acerca de las verdades espirituales, y esas verdades espirituales que se hacen manifiestas en nuestra experiencia terrenal son las que el Señor está aclarando aquí, está explicando para ayudarnos a nosotros a vivir en victoria, en libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, aquí el Señor comienza con una sentencia y dice que a los discípulos de Cristo el mundo los aborrece. Aquí cuando habla del mundo, está hablando no del mundo físico, sino de todas aquellas personas que desprecian a Cristo, a quienes no aceptan la verdad de Cristo, a quienes desprecian la verdad de Cristo. Entonces, dice que si el mundo aborrece a Cristo, entonces es algo totalmente cierto que aquellos que aborrecen a Cristo aborrecerán también a los discípulos de Cristo. Esta es una señal del verdadero y auténtico discipulado. El aborrecimiento que el mundo tiene de ellos. Porque cuando alguien, por la luz del evangelio, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, entonces ahora es sacado del mundo, no en el sentido de que no va a ser parte de las cosas cotidianas. De la misma manera como el que no cree en Cristo, el que cree en Cristo tiene necesidades de alimentación, de vestido, también se enferma, igual que aquel que no cree en Cristo. Pero ahora, espiritualmente hablando, el mundo no es la ciudadanía del cristiano, del discípulo, porque la ciudadanía del discípulo de Cristo es el cielo, aleluya. De tal manera que el mundo, los que no conocen a Cristo, no identifican, no conocen, no reconocen a los que son de Cristo. Hay un aborrecimiento natural. ¿Por qué? Porque aquí el Señor es impresionante, porque en estos dos cortos versículos el Señor menciona la palabra mundo 6 veces. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, es decir, el mundo nos amaría. Pero porque no somos del mundo, sino que Él nos ha elegido del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Aquí es interesante porque el Señor nos quiere advertir contra el desánimo y la sorpresa. Querido hermano, porque cuando usted decide seguir a Cristo, cuando usted decide caminar en la luz de Cristo,
Cuando usted acepta su necesidad de Cristo, entonces usted ya no pertenece a ese sistema que aborrece a Cristo. Por lo tanto, el Señor dice aquí que cuando tú comiences a ser aborrecido, ¿en qué manera? Por ejemplo, tus amigos ya no te invitan. Por ejemplo, esa es una manera de aborrecer. Si una persona estaba acostumbrada a la murmuración antes de conocer a Cristo, llegaba a un grupo que murmuraba, que estaba haciendo chisme y se sentía en su ambiente. Y esa persona llegaba y decía, ajá, ¿cuál es la última? ¿De qué están hablando? Y los otros le decían, imagínate que fulano de tal, y le soltaban todo el rollo, porque estaban en el mismo espíritu del mundo. Pero cuando una persona de esas ya conoció a Cristo y entendió que la murmuración no es de Cristo, entonces ya no murmura. Ahora, cuando llega esa persona a ese grupo con el cual murmuraba, ese grupo que todavía no conoce a Cristo, están hablando de otra persona, están en chisme, y cuando viene esa persona que se ha convertido, entonces se hacen señas y pueden decirse, cállense que ahí viene la santidad, se cree santa, como que no se acuerda lo que hizo. Sí, sí se acuerda de lo que hizo, aleluya. Pero lo que está en su mente es que aquello que hizo fue perdonado y lavado por la sangre de Cristo, bendito sea su nombre. Entonces, esa persona, sea hombre o mujer, porque dicho sea de paso, no solamente a las mujeres les gusta el chisme, hay muchos hombres que les gusta el chisme, pero se esconden detrás de las mujeres porque hay maridos que le dicen a la mujer, ve, averigua y me cuenta. Y entonces ellos salen como los serios, pero la que queda como chismosa es la mujer. Y entonces ellos le preguntan a la mujer para ver qué cuento es el que trae, a ver que si averiguó bien el cuento, igualito de chismoso. Pero entonces, aleluya, esta persona tiene que entender que es natural, no debe sorprenderle y no debe desanimarle el aborrecimiento. Y es interesante, querido hermano, porque cuando usted se convierte a Cristo, cuando usted se convirtió a Cristo, usted sintió un llamado profundo a hacer el bien. Y ahora usted tiene claridad del mal, tiene claridad cuando hacemos algo que no agrada al Señor. El Espíritu Santo nos trae la tristeza del arrepentimiento y de eso predicamos la semana pasada. Pero entonces, en el inicio del camino cristiano, nosotros podemos tener la idea de que todo el mundo se va a alegrar de que cambiemos. Y resulta que nos llevamos una sorpresa porque la gran mayoría de gente no se alegra de que nosotros cambiemos. Porque ya no nos identifican con ellos. Porque ahora creen que nosotros nos creemos mejores que ellos. Pero un auténtico discípulo de Cristo no se cree mejor que los demás. Todo lo contrario, es que reconocemos tanto nuestra maldad y reconocemos la grandeza de nuestro pecado que nos hemos aferrado a Cristo, que es el único que nos puede ayudar con nuestra maldad. Claro está, dicho sea de paso, que hay muchos que han dejado el mundo y han entrado en el camino del evangelio y comienzan a despreciar a los del mundo. Espérate, no estamos hablando de eso. O sea, de esa gente no estamos hablando.
Estamos hablando del discípulo de Cristo que tiene compasión del mundo, porque el auténtico discípulo de Cristo desprecia las cosas del mundo, pero no desprecia a los incrédulos. Aleluya. ¿Por qué no desprecia a los incrédulos? Porque él mismo se reconoce sacado de allí. Por eso es, querido hermano, que un auténtico discípulo de Cristo va a la iglesia, ora, ayuna, pero está lleno de amor para con todas las personas, no solamente para con los que van a la iglesia. Está lleno de amor también y de compasión con los que no van a la iglesia. Es decir, la luz del amor de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, resplandece en esa persona. Ahora, el mundo, los que no creen en Cristo, pueden aborrecer al discípulo de Cristo, pero el discípulo de Cristo no puede aborrecer a esas personas. Ama a esas personas, le sirve a esas personas, trata con amor a esas personas. Aleluya. Por eso es que aquellos mismos que encarcelaron a Pablo y a Silas, esos mismos recibieron de parte de Pablo y de Silas el evangelio de la salvación. Aquellos que nos persiguen necesitan también el evangelio. Pero un discípulo de Cristo entiende esto y entiende también que el aborrecimiento, el desprecio que algunas personas comienzan a tenerle es apenas natural. Y no debemos desanimarnos, no debemos desalentarnos, no debemos llenarnos de tristeza, aunque humanamente nos duela. Eso significa, queridos hermanos, cuando nos persiguen, cuando hablan de nosotros, cuando nos echan en cara nuestros pecados pasados, cuando nos cierran las puertas, cuando nos echan de lugares. Eso significa, hermano, que tenemos la marca de Cristo. Significa que se está notando que en verdad somos cristianos. Querido hermano, es normal. Yo quiero contarle un testimonio. Cuando yo trabajé muy joven en una empresa muy grande, había un hombre cristiano que estaba allí. Él se llama Carlos. No volví a saber de él, pero se llama Carlos. Y Carlos trabajaba en un departamento donde había mucha salida de dinero porque era el departamento de proyectos. Y Carlos descubrió que los directores de ese departamento estaban robándole a la empresa. Entonces Carlos tenía muchas necesidades y él temía perder el trabajo, pero a la vez, dentro de él había una voz de Dios que le hablaba a la conciencia. Y yo me acuerdo tanto que él me llamó y me contó lo que estaba pasando. Y él denunció el robo. En ese momento, él había descubierto un robo, estoy hablando de hace 20 años, más o menos, un poco más. En ese momento, él descubrió un robo mayor a 800 millones de pesos en la empresa. Y él denunció ese robo ante los dueños de la empresa. Pues bueno, los que hicieron el robo continuaron en la empresa y a Carlos lo despidieron, lo botaron. Esto es ser aborrecido por el mundo. Y claro que nos duele, querido hermano. Claro que nos duele. Nos duele porque el asunto es
que el mundo te persigue porque tú haces el bien. Pero irónicamente, es una paradoja. A quien hace el mal no lo persiguen. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos salva? Reconocer que no se trata de nosotros. No se trata de nosotros como individuos. Se trata de Cristo. Porque aquí lo que está diciendo es: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Quiere decir que si pasó con Cristo, que lo aborrecieron, lo despreciaron, sanaba a los enfermos, salvaba a la gente, era compasivo, misericordioso, le daba de comer a los hambrientos, sanaba a los enfermos, pero lo aborrecían, lo querían apedrear, lo quisieron matar muchas veces hasta que lo lograron en la cruz, porque eso tenía que pasar para nuestra salvación. Hablaban mal de él, incluso decían que los milagros que hacía los hacía por poder del diablo. Le dijeron que tenía un demonio. A Jesús, hermano, hizo el bien. Dice la palabra de Dios que pasó por el mundo haciendo el bien, pero la luz que es él no fue recibida por el mundo. Entonces Jesús dice: cuando te aborrezcan, porque te van a aborrecer. Hermano, acuérdese que lo mismo hicieron con Cristo. Entonces el asunto no es contigo, el asunto es con Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, o sea, el esclavo, no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El versículo 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto, hermano, que usted ya ha comenzado a pasar, sucede por causa del nombre de Cristo, porque no conocen a Cristo. Necesitan conocer a Cristo. Por eso es que Esteban, cuando fue apedreado y muerto a pedradas, pidió por aquellos que lo apedrearon. Por eso es que cuando alguien nos persigue por ser cristiano, porque estamos haciendo el bien, porque estamos buscando del Señor, hermano, es que no conoce a Cristo, necesita la salvación. Por eso Jesús desde la cruz oró por aquellos que lo estaban asesinando, por aquellos que lo maltrataron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir, es por ignorancia. Y cuando a nosotros nos persiguen, dice el Señor Jesús, bendito sea su nombre, todo eso lo van a hacer por causa del nombre de Jesús, porque no conocen al que envió a Jesús, o sea, al Padre. Hermano, no conocen a Dios, no conocen al Padre, por eso tampoco conocen al Hijo, y por eso tampoco te van a reconocer a ti, porque tú no eres del mundo. Has sido sacado de aquellos que no creen en Cristo.
Y cuando una persona reconoce las palabras que tú le dices, es porque conoce el nombre de Jesús. Cuando una persona te recibe a ti porque eres cristiano, escúchalo bien, aleluya. Cuando alguien que no es cristiano te recibe en su casa, te recibe una palabra, está recibiendo a Cristo. Si a ustedes lo reciben, a mí me reciben. El que le dé a ustedes, así sea un vaso de agua, a mí me lo está dando. Aleluya. Porque el problema es que, o el centro es que ellos no reconocen que tú estás vinculado con Cristo. El que está unido a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aleluya. Ahora todo es hecho nuevo en ti. Por eso Él está diciendo aquí, el que guarda mi palabra, también guardará tu palabra. El que te recibe una palabra que viene de Cristo, está recibiendo a Cristo. El que te recibe a ti, que llevas la paz de Cristo, está recibiendo a Cristo. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que quitarnos del centro. Cuando nosotros pasamos dificultades por causa del evangelio, la gloria no es nuestra. El mérito no nos pertenece a nosotros. Cuando nos desprecian, la gloria de Cristo. Y nuestra gloria es que estamos identificados con Él, porque su gloria Él nos ha compartido, porque Él dijo, Padre, la gloria que me diste, yo se la doy a ellos. Aleluya. Si somos perseguidos, si tenemos oposición, es porque tenemos la gloria de Cristo, pero no se trata de nosotros. Se trata de Cristo, el único que merece toda gloria, porque su gloria le pertenece solo a Él. Aleluya. Y en el versículo 22 dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y también al Padre. Porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Y sigue siendo igual, querido hermano. La luz del Evangelio de Cristo viene a las almas, pero hay muchas almas que siguen amando más las tinieblas que la luz. Dice el Señor, el pecado más grande es rechazar a Cristo, porque cuando aceptamos a Cristo, nuestros pecados son lavados. Y aunque seguimos caminando en imperfección, hermanos, somos ayudados y somos auxiliados por el Señor. Bendito sea su nombre. Han rechazado a Cristo, por lo tanto, también te rechazarán a ti. Y el versículo 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin motivo. Y aquí el Señor está tomando una palabra del Salmo 69:4, que vamos a leerlo. Yo le invito, por favor, a que vaya al Salmo 69, verso 4. Dice la palabra del Señor. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos
los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no me robé. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y es aquí, hermanos, donde usted y yo, aleluya, es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de una verdad. Si aborrecieron a Cristo, nos aborrecerán a nosotros. Y a Cristo lo aborrecieron sin causa, sin motivo. A usted, por hacer el bien, también lo aborrecerán. Esto, como decía al principio, debe salvarnos de la desesperación, porque hay mucha gente que ha comenzado el camino cristiano y como comienza a experimentar las señales del verdadero discipulado, y esas señales son el aborrecimiento del mundo, entonces como ese aborrecimiento duele, hay muchos que echan para atrás, muchos que se echan para atrás, porque ese aborrecimiento, ese desprecio es sin motivo, sin causa, porque ahora el discípulo de Cristo comienza a hacer el bien, pero por hacer el bien donde había oscuridad, entonces comienza a sufrir. Es un sufrimiento sin causa. Pero aquí hay algo importante, hermano, que la palabra de Dios dice que el enemigo más fuerte de cada discípulo, dice el Señor, el enemigo más fuerte del discípulo son los de su propia casa. Ay, aleluya. Ay, ay, ay. Porque cuando tú comienzas a seguir a Cristo, el desprecio vendrá primero por casa. Siempre habrá alguno de tu propia sangre que te persigue. Siempre habrá alguno de tu propia sangre que hablará mal de ti porque eres discípulo de Cristo. El Señor dice más adelante, váyase por favor al capítulo 16, verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Eso quiere decir para que su fe se mantenga firme. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Y harán esto porque no reconocen al Padre, ni tampoco me reconocen a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día, aleluya, se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, aleluya. Claro, porque si a usted y a mí, el día que nos predicaron a Cristo, nos hubieran dicho esto, nos hubiéramos ido corriendo, aleluya. El Señor aquel día que caminaba por la playa y vio a Pedro con su red, le dijo, ven que yo te voy a hacer pescador de hombres. Soltó la red y los guió. Aquel día que llamó a Natanael, le dijo, antes de que Felipe te llamara, Natanael, yo te vi cuando estabas allí sentado.
Y Natanael dijo: en verdad tú eres el que habría de venir. Y cuando Jesús llamó a Pedro, que estaba cansado de trabajar y no había pescado nada durante toda la noche, le dijo: vuelve a tirar tu red. Y el Señor, yo soy experto pescador, no hemos cogido ni una mojarra chiquitica. Y tú me dices: lanza la red. Bueno, pero en tu palabra lanzaré la red. Y Pedro lanzó la red, aleluya. Y eran tantos los peces que la red parecía que se reventaba. Y cuando llegaron a la playa, Pedro vio toda esa pesca y dejó todo eso y siguió a Jesús. Así los llamó. Pero el día que los llamó, Jesús no les dijo: los van a matar, los van a perseguir, los van a aborrecer. Aleluya. Más adelante le diría a Pedro que tendría una muerte semejante a la de él en la cruz, pero cabeza para abajo. Aleluya. Hermano, eso no se lo dijo el Señor al principio. Pero si tú al principio de esto, de haber recibido el evangelio, te hubieran dicho: tus hermanos te van a aborrecer, tus hermanos van a hablar de ti, tus hermanos te van a perseguir. Si te hubieran dicho: tu marido te va a insultar por ir a la iglesia, si te hubieran dicho: tu mujer se te va a poner brava porque tú estás dejando el mundo y vas al templo a servir y estás llevando el evangelio, si te hubieran dicho: tus padres te van a prohibir, te van a quitar a Dios, porque eso es lo que van a querer, si te hubieran dicho esto, tú y yo no hubiéramos aceptado al Señor. Aleluya. Por eso es que el Señor dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y les dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden ustedes de que ya se las había dicho. Hermano, pero usted que escucha esta palabra en este momento de su vida, usted ya entiende esta palabra. Aleluya. Porque aquí hoy hay más de uno, bendito sea su nombre, que ha recibido un evangelio de verdad en su corazón y que ya ha comenzado a ser señalado. Aquí hay más de uno, aleluya, que ha sabido, que han hablado de él. Míralo ahora, va a la iglesia y no se acuerda de lo que hacía. Aquí hay más de uno a quienes su propia familia le ha echado en cara, le ha reprochado sus pecados pasados. Y le han dicho: tú que vienes a hablar, no te acuerdas, ahora te crees la santa, el santo. Y tú le tienes que decir: es que no es por mi causa, es por, aleluya, es por causa del nombre de Cristo que vive para siempre. Es que yo era ciego y Él me trajo la luz. Es que yo era oscuridad y su luz ha venido a disipar mi oscuridad de pecado. Es que es cierto todo lo que dices, pero si no hubiera sido por su gracia y su misericordia, yo ahora estuviera peor que como estaba. Necesitas un Salvador como yo lo necesité, a Cristo el Jesús, aleluya, a Cristo el Señor, aleluya. Entonces usted ya no se coge eso con usted. Usted entonces ahora no se va a poner a llorar porque lo insultaron, porque no. Usted lo único que, ay Señor, lo único que pasa
Es que eso es como si le metiera, ay Señor, es como si le echaran leña al fuego, porque cada vez que usted es perseguido, cada vez que usted tiene oposición en el camino de Cristo, cada vez que lo desprecian, aleluya, el diablo quiere que eche para atrás, pero lo que ellos no saben es que eso lo único que hace es que tu ser interior arda en mayor fuego de amor por Cristo, y tú dices, es que Cristo está conmigo, por eso es que pasa lo que está pasando. Bendito sea el nombre del Señor, pero que venga lo que venga, porque las muchas aguas no me van a ahogar, ni el mucho fuego me va a quemar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, santo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. El mundo no sabe de estas cosas porque el mundo no conoce a Cristo. Pero usted que está caminando en el Evangelio, sepa cómo son las cosas. Y cuando a usted le pase, acuérdese que ya el Señor nos lo había advertido para que nuestra fe no desfallezca. Lo que pasa, hermano, es que, ay, Señor, al verdadero discípulo, entre más desprecio, peor se pone. Entre más desprecio, más terco se pone. Bendito sea el Señor. Aleluya. En que, ay, es que a Pablo y a Silas los amarraron, les amarraron los pies, le amarraron las manos, pero ellos se miraron el uno al otro y dijeron, nos amarraron el cuerpo, aleluya, pero el espíritu lo tenemos libre. Nos amarraron los pies y las manos, pero cometieron un error, nos dejaron suelta la lengua y comenzaron a alabar al Señor en aquella cárcel y comenzaron a cantar las glorias del Señor, y el Señor les soltó del cepo, se reventaron las cadenas, y los que los habían puesto presos, aleluya, sus carceleros se convirtieron. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es que así es como es el asunto. Ay, Señor, lo que pasa es que hay un poco de cristianos que no recibieron un verdadero evangelio. Un evangelio auténtico, aleluya. Hay un poco de cristianos que les predicaron y dijeron, tranquilo, ahora ustedes van a ser exitosos, ahora va a tener empresas, ahora el mundo te va a amar, ahora vas a tener éxito, vas a tener reconocimiento, vas a escalar de la misma manera como escalan los del mundo. Ay, qué evangelio mentiroso el que le han predicado a mucha gente, porque no les predicaron la verdad. He escuchado a mucha gente, querido hermano, escúchelo, que dice, porque vino un profeta y les oró y les dijo una cantidad de mentiras. Y yo he escuchado a gente que dice que yo tengo la unción de la prosperidad, pero cuando les viene el momento difícil, comienzan a temblar porque comienzan a decir, ¿y dónde se me fue la unción que ya no estoy prosperando? Ay, Señor, mentira del diablo. Ese no es el evangelio de Cristo. Aleluya. El evangelio de Cristo, el auténtico evangelio, es aquel que hace, que forja un carácter cristiano que dice que venga lo que venga, yo voy para adelante con mi Cristo. Que venga lo que venga, que Cristo es mi protector. Que venga lo que venga, que después de esta leve tribulación, lo único que me espera es un enorme peso de gloria que no tiene comparación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor para siempre, y a su nombre gloria. Santo, 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 aleluya. ¿De dónde viene toda esta certeza? ¿De dónde nos viene eso? Porque el Señor les dice a los discípulos, yo les he contado estas cosas ahora. Dice el Señor, aleluya, aleluya, santo. Dice el Señor, les he dicho esto porque me voy. Antes no se los había dicho. Hermano, ¿por qué no se los había dicho antes? Lo aprendimos la semana pasada. Porque Él estaba con los discípulos, Él, Jesús, el consolador, el abogado. Pero cuando se iban a necesitar otro consolador que los siguiera fortaleciendo, hermano.
es el Espíritu Santo. Por eso yo lo invito a que vaya ahí mismo en Juan capítulo 15, versos 26 y 27. Él les está hablando de todas estas cosas que son fuertes y son duras, hermano. Y dice en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, aleluya, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque estáis conmigo desde el principio. Aleluya. Hermano, entienda esto tan precioso. Cuando Jesús salió, vendrían dos testigos de Cristo. Eso quiere decir, dos agentes de testimonio que darían a conocer al mundo las obras de Cristo, la palabra de Cristo. Dos agentes de testimonio. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo que Cristo mandaría del Padre es el primer testigo de Cristo. Y el segundo testigo de Cristo somos los discípulos de Cristo. Usted y yo, hermano, la iglesia. Porque Jesús dijo, el primer testigo, el Espíritu Santo, que él enviaría del Padre, daría testimonio de Cristo. Es decir, daría pruebas auténticas de la verdad de Cristo, del poder de Cristo. Y el segundo testigo, dice Jesús, de la misma manera como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Aleluya. Eso quiere decir que en el mundo hay esos dos testigos. El Espíritu de verdad, Dios mismo, que daría testimonio de la verdad de Cristo. Y los discípulos de Cristo que estaríamos respaldados por el Espíritu de verdad. De tal manera que hay tres aspectos del testimonio cristiano. Primero, nosotros somos testigos de Cristo por una profunda intimidad con Cristo a través de su palabra y del Espíritu Santo. Y somos testigos de Cristo por una profunda convicción interna de que lo que estamos haciendo es lo que Cristo nos manda hacer. De ahí viene nuestra convicción. Nuestra convicción no viene de los resultados que nosotros obtengamos. Nuestra convicción viene de que estamos convencidos de que somos testigos de Cristo y de que el primer testigo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que nos respalda en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos, para gloria de Cristo. Eso entonces comienza como estamos convencidos interiormente. Por eso es que el discípulo de Cristo sigue a Cristo en todo tiempo. En todo tiempo. Haya o no haya, estamos firmes en Cristo. Tengamos o no tengamos, estamos parados en la brecha. Nos traten bien o nos traten mal, vamos para adelante. Porque nadie hace que echemos para atrás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está respaldando y tenemos una convicción total y absoluta. Aleluya. De que nos pueden quitar lo que quieran. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto.
ni lo pasado, ni lo presente, ni porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa, ni la vida, ni la muerte. Aleluya, porque tenemos una convicción interna de la altura, de la profundidad, de la anchura y de la longitud del amor de Dios que nos amó hasta el extremo. Aleluya. Y como Él nos amó primero, nosotros lo amamos, no importa lo que pasemos. Aleluya. Pero el que no conoce esta cosa, hermano, ay, Señor, qué tristeza tan grande. Porque yo he visto gente, hermano, que comienzan a caminar con dificultad y ya dejaron de seguir al Señor. Entonces siguen al Señor, van al templo, oran, leen la palabra si están contentos, pero si tienen una dificultad ya no van al templo, ya no oran, ya no alaban, ya se les cerró la boca, ya no levantan las manos, ya no doblan rodillas. Hermano, ¿pero qué es eso? Y hay otro poco cristiano, bendito sea el nombre del Señor, que les comienza a ir mal. Entonces hay otros que como tampoco saben de Biblia, que les han predicado un evangelio de mentira. Entonces le dice, eso es que no está diezmando lo suficiente. Diezma más para ver si Dios te da más plata. Pero ¿quién dijo que a Dios se le compra con plata? Yo he escuchado a gente que le dicen a los hermanos, ay, mejor vete para otra iglesia y diezma en otra iglesia, porque es que en esa iglesia que tú estás como que no es tierra buena. Pero ¿quién? Pero hermano, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? Pura mentira del diablo, hermano. Ay, bendito sea el nombre del Señor. En Hechos, capítulo 1, verso 6. Aleluya. En Hechos, capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto fue después de que Jesús resucitó. Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, aleluya. Pero, sí, no importa lo que esté pasando en el mundo, porque ellos estaban preguntándole, ¿cuándo vas a restaurar todo esto? Que el mundo está patas arriba, Señor. ¿Cuándo lo vas a arreglar? Que mira todo lo que estamos pasando y mira todas las guerras y mira todo lo que pasa. Y dice el Señor, a ustedes no les corresponde eso, que el Padre tiene un reloj profético que se cumple cada segundo como Él lo ha determinado. Pero el versículo 8 dice, pero a pesar como está el mundo, a pesar las dificultades, pero recibiréis poder, aleluya, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Santo. Lo voy a leer hasta el 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, aleluya, vendrá tal como le habéis visto ir al cielo. Ellos estaban preocupados por la situación del mundo. Estaban preocupados porque Roma, que era la potencia, tenía a muchas naciones empobrecidas y las tenía subyugadas y ellos querían liberarse de eso, pero ellos pensaron que el mundo, ay Señor, pero es que hermano, hay un poco de cristianos que creen que el mundo se va a arreglar con política. Sé que es un tiempo delicado para decir estas cosas. Lo mismo era aquellos discípulos, porque hay un poco de cristianos que piensan que son los políticos que van a arreglar este asunto. Ay, Señor, gloria al que vive, el Señor reprenda al diablo. Por eso es que ellos pensaban, muchos judíos pensaban que el Mesías venía a arreglar las cosas con política. Santo, se quedaron viendo un chispero.
porque esto solo lo arregla la venida de Cristo, escúchelo. Y cuando venga a instaurar su reino milenial, ahí es cuando va a haber paz. Escúchelo bien. Le dice el Señor, pero usted no se preocupe que el mundo está patas arriba, eso es verdad. Dice, pero tú tienes poder del Espíritu Santo. Por eso es que puedes ser testigo de Cristo. Y para que usted entienda, esta palabra poder viene de dinamis, del griego dinamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. Lo que quiere decir que usted tiene una dinamita espiritual por dentro, querido hermano, que cuando usted opera en el poder del Espíritu Santo y se reconoce testigo de Cristo, aleluya, hay una explosión espiritual que los demonios tienen que salir corriendo, aleluya, porque el Espíritu Santo está llevando a ser lavados por la sangre de Cristo a muchos pecadores, arrancados de las tinieblas del pecado y trasladados al reino de luz admirable. Por eso usted no se preocupe, hermano. Usted no se preocupe que me van a echar de aquí, me van a echar de allá, que dónde me van a poner. Usted no se le preocupe de eso. Que usted, sus tiempos están en las manos del Señor. ¿Qué va a pasar mañana? El Señor le dice, no tenga usted preocupación. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Aleluya. Que usted tiene un Padre de los cielos que sabe de qué cosas tiene necesidad usted antes de que abra su boca para orar y para pedir. Aleluya. Usted camine en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo que ha venido sobre usted cuando usted creyó en Cristo. Porque hay un poco de cristianos que caminan como debiluchos, como tristes, como sin ánimo, como depresivos, como angustiados. Pero ¿qué pasa? Que no te mueves en el poder, en la dinamita del Espíritu Santo. ¿Qué pasa que no levantas tu cabeza y dices es que Cristo es mi hacedor, en Él soy, en Él me muevo y en Él existo? Aleluya. Y no hay nada que pueda estorbar los propósitos de Dios en mi vida y en mi familia. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Santo. Aleluya. Toda esta gente que vio como Jesús subía al cielo, todavía no han entendido este cuento porque todavía el Espíritu Santo no había venido. Pero ya el Espíritu Santo vino. No tenemos que esperar que vuelva porque ya vino. Entonces ellos se quedaron viendo para arriba porque Jesús desapareció en una nube y se quedaron como nostálgicos y se le aparecieron dos ángeles. A ver, un momento acá. Y me gusta porque dice, les dice varones galileos. ¡Wow! Varones Galileos. En Galilea fue donde Jesús hizo mayor demostración de su poder y donde llevó a cabo la mayor parte de su ministerio. Y les dice varones. Es decir, hace un llamado enérgico. Los dos ángeles hacen un llamado enérgico al carácter interno de aquellos que habían visto subir a Jesús. Y les dice, varones Galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Que como lo vieron subir, así mismo bajará por ustedes. Aleluya. Es como si el Señor te estuviera diciendo hoy, ¿qué haces mirando para arriba para ver qué te cae? Pon los ojos adelante y camina en Cristo, porque la victoria de Cristo es tu victoria. Aleluya. Y si tu casa está sobre la roca, ¿cómo está? Que es Cristo. Que venga lo que quiera, tu casa no se cae porque está sobre la roca. Bendito sea.